Un nuevo capítulo de Liberando Conciencias. Muchas religiones y muchos creyentes afirman y enseñan que la Biblia condena la homosexualidad. De hecho, ponen el grito en el cielo y hablan de moral cuando ven que dos personas pueden quererse, convivir o casarse. En realidad pueden opinar y decir lo que ellos quieran con respecto al tema. Lo que no podemos permitir es que se lo hagan decir a Dios, porque según ellos, así lo dice la Biblia, como si Dios mismo fuera el gran inquisidor. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿Dios en la Biblia condena la homosexualidad? Para eso vamos a buscar aquellos pasajes en la Biblia que generalmente se utilizan como caballito de batalla para hablar del tema. Génesis, Levítico, Romanos, Primera de Corintios y Judas. Comencemos con el texto de Sodoma. La historia de la humanidad hizo que este texto se usara como base y referencia para decir que homosexual y sodomita eran sinónimos. Una de las equiparaciones más injustas de la humanidad. Lo primero que hay que decir es que el pecado al que hace referencia este texto es a una falta de hospitalidad de la gente para con los ángeles que venían a visitarlos. Algo sumamente grave para pueblos nómades y seminómades del desierto, donde no podían dejar a la gente a la intemperie. Si seguimos la lectura del Génesis, primero tenemos a Génesis 18, Abraham siendo hospitalario, y luego Génesis 19, el pueblo no siendo hospitalario. Ambas tienen que leerse e interpretarse mutuamente. Aun cuando quisiéramos hacer una lectura simplista del texto, y los invito a leerlo para que se den cuenta, lo que ahí hay claramente es una referencia a la violación. Un grupo de hombres sometiendo o queriendo someter a otro grupo de hombres. No hay ninguna referencia a una relación consentida entre dos personas del mismo sexo. Hay muchas otras cosas que podemos decir acerca de este texto. Lot aparece ofreciendo a sus propias hijas en lugar de los ángeles para que los sodomitas abusen de ellas. Un ofrecimiento sumamente ingenuo si lo que pasa por delante sería simplemente una homosexualidad. En la Biblia hay 48 referencias más a Sodoma, donde se habla de opresión, injusticia, violencia, idolatría, pero en ninguno de los casos se hace referencia a la homosexualidad. Hasta el mismo Jesús, cuando hace referencia a Sodoma, lo hace en este sentido. Él les dice a sus discípulos, si en algún lugar no los reciben, sacúdanse el polvo de sus pies. En el juicio final seguramente Sodoma y Gomorra tendrán un castigo menor. Pasemos ahora a los textos del Levítico, donde hay dos pasajes que catalogan de abominación cuando dos hombres se acuestan entre sí. Lo primero que tenemos que saber sobre este libro es que son las reglas de pureza sacerdotal de la tribu de Leví, o sea, los levitas. Y la razón de fondo de esta prescripción era precisamente que el pueblo hebreo tenía que tener sí o sí descendencia. Por lo tanto, que dos hombres se acostaran era muy mal visto porque era un desperdicio de semen. Por eso también estaban prohibidos en este libro los matrimonios interraciales. Era necesario preservar la raza hebrea y seguir su descendencia. Por eso es que según este libro estaban bien vistas la poligamia y los matrimonios por conveniencia. Según el Levítico, tranquilamente podríamos tener esclavos, no deberíamos comer comidas con sangre, no podríamos usar ropa con mezcla de hilos, no deberíamos mezclar las semillas al sembrar. Una mujer después de haber dado a luz debería ser considerada impura durante 30 días y una cantidad de prescripciones que hoy en día no tendrían ningún sentido. Nunca entendí cómo hay teólogos que hacen una lectura selectiva de este libro, como si los únicos textos a los que tendríamos que prestarles atención son a los que hablan de la homosexualidad. A eso llámenle de la manera que ustedes quieran. Yo prefiero decirle fundamentalismo homofóbico. Es importante tener en cuenta que siendo los evangelios, la palabra de Jesús, el texto más importante de los cristianos, haya un silencio rotundo en relación al tema de la homosexualidad. Es que el mensaje de Jesús estaba centrado en la justicia social, en la verdad sobre la hipocresía o la falsedad y en rescatar el amor al prójimo atrás de cualquier segregación o exclusión. Vayamos por último entonces a los textos de Pablo. En la carta a los romanos, Pablo nos habla de la influencia negativa de la cultura de los diferentes pueblos ante los primeros cristianos de Roma. Era una comunidad que estaba integrada por cristianos provenientes del judaísmo y cristianos provenientes de otras religiones. Para Pablo entonces, dentro de su concepción, corrían el riesgo de asumir costumbres ajenas a un cristianismo puro. Y para hablarle entonces a aquellos que han dejado de lado a Dios, Pablo denuncia una serie de pecados, de injusticia social y de lujuria sexual, que son parte de los idólatras. Esto se ve reflejado en la opresión de los más fuertes contra los más débiles, que serían los esclavos, las mujeres, los prostitutos, las prostitutas,
los jóvenes, los indefensos. Hay un consenso bastante generalizado entre los biblistas que afirman que en este texto Pablo se refiere a la prostitución sagrada. En los demás textos de Pablo, en la primera de Corintios y también podemos añadir la primera de Timoteo, hay que prestar mucha atención a los términos que son utilizados allí. Hay dos términos muy importantes: arsenokoitai y malakoi. Va a depender mucho de la traducción que le den los biblistas a estas dos expresiones para darnos cuenta de si están bien o mal traducidas. Tienen las dos una peyorativa sexual muy importante con respecto a la idolatría y a la opresión. En este sentido tenemos que reconocer que una buena traducción fue para la Argentina el Libro del Pueblo de Dios, donde traducían arsenokoitai como pervertidos. Daban cuenta de que no era el tema de la sexualidad, sino simplemente de la explotación y el modo de cómo eso se ejercía sobre estos hombres. Por último, nos queda hablar entonces hacer referencia a la carta de Judas, uno de los textos más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento. Acá Judas nos habla de las actividades sexuales de los ángeles. Hay dos líneas de interpretación: hace referencia a Sodoma, Génesis 19, o también a la prostitución sagrada. Como consecuencia, entonces podemos decir que a lo largo de toda la Biblia no hay ningún texto donde se hable de una relación consentida y consensuada entre dos personas del mismo sexo. Por eso, en lugar de poner el foco en las relaciones homosexuales, deberíamos poner el foco en nosotros mismos. El pecado más grave es no querer reconocernos como Dios nos creó. Dios nos creó varón y mujer, pero eso no significa que no pueda haber diferentes identidades sexuales. La pluralidad y la creatividad de Dios en la creación nos demuestran precisamente esto. Dios es amor. ¿Sabías que la homosexualidad fue retirada como trastorno del catálogo de enfermedades de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría en 1973 y de la Organización Mundial de la Salud en 1990? Aún así, el Catecismo de la Iglesia Católica todavía sigue teniendo la misma condena que hacía anterior a esa fecha.